Jóvenes señoritas, vamos a explicar el tema 5, que este tema corresponde al segundo trimestre. Ya, el título es Acciones emancipadoras de las naciones y pueblos originarios. Para entrar a este tema, primeramente vamos a ver el escenario histórico de las luchas anticoloniales. Y vamos primeramente a ver qué entendemos por luchas anticoloniales. Las luchas anticoloniales de los pueblos indígenas se entiende a todas las acciones realizadas por estos pueblos indígenas, por los líderes indígenas que se rebelaban por adquirir su libertad de ellos y de sus tierras en su enfrentamiento contra los colonizadores españoles, incluyendo rebeliones, alzamientos, batallas, marchas, guerrillas, etcétera, en las que murieron bastantes líderes indígenas, como también mujeres indígenas. ¿Qué entendemos también acá? Vamos a ver por anticolonial. Lo anticolonial se define al rechazo de las estructuras y formas de dominación colonial española en los diferentes aspectos, como ser en economía, gobierno, organización social, religión, idioma, cultura, o sea, en general. Por esta razón, las rebeliones de los afroamericanos, por ejemplo, mestizos y criollos, también se inscribieron como parte de las luchas anticoloniales, o sea, contra la colonización, quiere decir, ¿no? Anticolonial. Pasamos ahora, vamos a ver los aspectos estructurales de las luchas anticoloniales. Acá podemos decir que la sociedad colonial, toda esta sociedad colonial, se estructuró o se formó, podemos decir, gracias al trabajo indígena de afroamericanos, de las minas, tierras y comercio, ¿no? Que estaban en poder de los españoles, tanto europeos como americanos. Los aspectos coyunturales eran los hechos o acontecimientos que fueron sucediendo en una sociedad, afectando o transformando a los aspectos estructurales. Vamos a pasar ahora a las causas que originaron las luchas anticoloniales. ¿Por qué los indígenas peleaban, luchaban? Tenían muchas causas, ¿no? Y eran bastante reconocidas. Las causas que originaron las luchas, ¿no? Por ejemplo, para los españoles, el oro y la fama eran lo más importante, tanto más que la religión que profesaban. Un escritor, Lope de Vega, decía, por ejemplo, con la religión van a buscar plata y oro del encubierto tesoro. Colón decía, Cristóbal Colón, por ejemplo, que decía, cosa maravillosa es el oro, cosa maravillosa es el oro. Quien tiene oro es dueño y señor de cuanto apetece, ¿no? O sea, el modo de vida de los españoles y europeos eran la guerra, la riqueza, pues los vencedores imponían condiciones a los perdedores. Entonces, considerando este aspecto, vamos a ver las causas por qué se rebelaban los indígenas. Por ejemplo, podemos ver una primera causa, que aquí vemos apropiación de tierras, territorios y pueblos de los indígenas. Se apropiaban los españoles, esa fue una primera causa. Luego tenemos otra causa, las capturas de indígenas, bajo diferentes argumentos para ser convertidos ¿en qué? En esclavos o siervos, sirvientes de los hacendados, no tanto varones, mujeres, hasta niños.
Otra causa también podemos decir que fue la discriminación por motivos raciales, por su idioma, por sus costumbres que tenían ellos, su vida que tenían, ¿no? Eran bastante discriminados, tratados y humillados de la peor forma y de la peor manera. Otra de las causas, podemos ver, era el trabajo en las minas, reclutamiento forzoso de los jóvenes trabajadores para trabajar en minas y haciendas. También teníamos otra causa, tenían ellos la imposición de costumbres, creencias religiosas e idiomas. No, ellos imponieron sus costumbres, sus religiones de nuestros antepasados, como eran los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, esas fueron las causas que originaron las luchas anticoloniales. Ahora podemos ver las rebeliones indígenas anticoloniales. Hubieron muchas rebeliones indígenas anticoloniales. Vamos a poner las más importantes. Por ejemplo, las luchas de resistencia en el Caribe y Centroamérica. En la isla española, por ejemplo, los taínos, que llamaban estos indígenas, encabezaron la primera rebelión contra los españoles. Los taínos se resistieron a pagar el tributo, tenían que pagar impuestos a los españoles, ¿no? Y pasaron a otras formas de resistencia, como la fuga a los montes, escapaban a las selvas, abandonaron los sembradíos para obligar así de esa manera a los españoles a dejar la isla por hambre, ¿no? En Centroamérica también tenemos aquí al cacique Usaca, que resistió y combatió a las tropas españolas por más de 9 años, usando la táctica de guerrillas. Los españoles trataron de apresarlo, pero él logró escapar y continuar la lucha anticolonial. Luego también las luchas de resistencia en las llanuras del Chaco, más denominado el pueblo guaraní o los chiriguanos, ¿no? Toda el área de los chiriguanos o del pueblo guaraní comprendía en qué departamentos, en Tarija, en Potosí, ¿no? En Santa Cruz, que fue un territorio de completa inseguridad para los españoles, por los levantamientos que propiciaban el pueblo guaraní contra los españoles. También tenemos las rebeliones de mestizos y criollos, cuando la corona española pretendió cobrarles impuestos, tributos, obligándoles, imponiéndoles a través de los corregidores, se rebelaron, depusieron a las autoridades abusivas, tal como ocurrió en Cochabamba, por ejemplo, con Alejo Calatayud, un líder indígena. Pero también fue esto en Charcas, Oruro y Tupiza. Esas fueron también las principales rebeliones indígenas anticoloniales, como muestra que se les puede dar. Ahora vamos a ver la participación de las mujeres en las rebeliones anticoloniales. Las mujeres indígenas, criollas, negras, sufrieron todo tipo de vejaciones en la sociedad colonial. En las luchas anticoloniales intervinieron pues las mujeres masivamente en defensa de la tierra, en defensa de su pueblo, en defensa de su libertad, ¿no? En ese sentido, las mujeres dieron ejemplo, estuvieron preparando sus alimentos para los
los esposos, para los indígenas, para que ellos sigan en la lucha. Y ellas también salían a pelear. Por ejemplo, en la rebelión de Tupac Amaru y Tupac Katari, tanto en Perú y Bolivia, las mujeres tuvieron un rol fundamental. No solo se ocuparon de la alimentación, de la salud de los heridos, del cuidado de los hijos, sino también de aspectos estratégicos donde había un mando militar, ¿no? Y ellas peleaban y se enfrentaban entre ellos. Vencidos sus compañeros y sus ejércitos, ellas estaban pues desamparadas, desarmadas, y el ejército las tomaba preso a ellas, las violaban, las torturaban, las asesinaban, los llevaban a la horca y las exponían en plena plaza. Tenemos, por ejemplo, a doña Tomasa Tito Condemaita, quien fue muerta en el año 1781. También tenemos a doña Bartolina Sisa, muy conocida, que ella también fue asesinada el año 1782. Gregoria Paz, que fue muerta en 1782. Es así entonces que la lucha, las rebeliones emancipadoras de las naciones y pueblos originarios fueron bastantes. Al decir emancipadoras, ¿no? El título emancipar quiere decir liberar, liberarse del yugo español. Entonces, jóvenes, es así como este tema lo hemos explicado y hemos terminado con esto, jóvenes estudiantes. Será hasta la próxima explicación. Gracias.